Y en el capítulo 6 vamos a leer versículo 1 al 13. No vamos a estudiar todo el pasaje, pero sí quiero que lo leamos todo porque es un pensamiento. Hoy no más vamos a iniciar, pero vamos a leer todo el capítulo 6 del 1 al 13, del 1 al 13. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Dice que así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hasta ahí nomás. Tome su lugar, por favor. Esta porción que acabamos de leer, nuevamente estamos leyendo palabras que describen el corazón de Pablo. Él está abriendo su corazón ante los corintios, a estos cristianos en esta ciudad de Corintios. Él les está abriendo su corazón. Y es aquí donde yo diría que este pasaje que acabamos de leer nos muestra lo que yo llamaría el corazón de un servidor de Dios. O sea, lo que debe de haber en los corazones de todos aquellos que le sirven a Dios. Podríamos titular esto: el corazón de un servidor. El corazón de un servidor. Es lo que pretendo ver aquí en el pasaje. Y no solamente lo digo por lo que estoy leyendo en el 6, pero también lo digo porque, si usted se recuerda, en el capítulo 5, en el capítulo anterior, terminó diciendo estas palabras. En el 18 al 20 del capítulo 5, él terminó diciendo, el capítulo 5, diciendo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así termina el 5. Termina diciendo que somos embajadores de Cristo. Termina diciendo que a nosotros se nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Se nos encargó a nosotros. O sea, a nosotros quiere decir todos los que son cristianos. O sea, no es a un grupo selecto, no es a un solo, una sola persona con título. No, el ministerio se es dado a todos. O sea que todos los que son cristianos son llamados a servir, todos. Y el ministerio de reconciliación da a entender que somos llamados a servir de la manera que vamos y le decimos a los hombres: están alejados de Dios, están muertos en sus pecados, están muertos en sus delitos. Y nuestro deber es decirles que hay un solo camino, hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es nuestro deber como el ministerio de reconciliación. O sea, le podemos decir a la gente que aunque han pecado, hay posibilidad de reconciliación por medio de Cristo Jesús. ¿Entendimos? O sea que el capítulo 5 termina hablando de que todos en cierta manera somos los servidores de Dios. Así termina el 5. Y el 6 ya comienza diciendo lo que debe de haber en el corazón de un servidor. Acuérdese que los capítulos que usted tiene en la Biblia no estaban cuando Pablo escribió la Biblia. Pablo no escribió capítulo 5 y capítulo 6, versículo. Eso se puso por los traductores, para que usted y yo sea fácil encontrar el pasaje. Pero él no puso capítulos, eso está ahí después por los traductores de la Biblia. Entonces Pablo está todavía en un solo pensamiento. Él sigue hablando del servidor, pero ahora él se va a enfocar y va a abrir su corazón y va a decir: esto es lo que debe de haber en un corazón de aquel que pretende servir a Dios. Porque dijo que somos embajadores, somos ministros, se nos ha dado el ministerio. Entonces, el que le sirve a Dios debe de poseer este tipo de corazón que el 6 nos presenta. El que le sirve a Dios debe de poseer este corazón, este tipo de corazón que el capítulo 6 que acabamos de leer nos presenta. ¿Entendimos? Y yo diría que el que le sirve a Dios, sin importar en qué función, si usted le sirve a Dios como diácono o como diácona, si usted le sirve a Dios como líder, o le sirve a Dios como anfitrión de una célula, si usted le sirve a Dios con los niños, si usted le sirve a Dios con los jóvenes, si usted le sirve a Dios en el audio, si usted le sirve a Dios en la alabanza, no importa, si usted le sirve a Dios en la oración, en la limpieza, esto es lo que el Señor dice, debe de estar en el corazón suyo. O sea, que abarca a todo aquel que quiere y le sirve a Dios. O sea, que es una porción, yo diría, de mucho valor, porque me muestra a mí lo que debe de ver en mi corazón, yo que pretendo servirle a Dios. ¿Entendimos? Y como vimos, leímos una porción bastante extensa. Obviamente no la vamos a ver toda hoy por el tiempo. Hoy solamente vamos a ver los primeros 2 que se encuentran en el versículo 1 y en el versículo 2.
Versículo 1. Lo primero que debe de haber en el corazón de un servidor de Dios es ver el servicio a Dios. Oiga lo que voy a decir, es ver el servicio a Dios como un privilegio. Es lo primero que vamos a hallar, que hay que ver el servicio a Dios no como una carga, sino como un privilegio. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 1 él dice estas palabras: así pues, nosotros como colaboradores suyos. Colaborador suyo. Es decir, un colaborador es aquel que ayuda o aquel que colabora en una tarea, en una asignación, en alguna situación. Él colabora, o sea, él viene a la par. No lo hace solo, él simplemente colabora. Entonces Pablo está dando a entender que él no trabaja solo, Dios trabaja juntamente con él. Pablo está diciendo, Dios y yo somos socios. Dios y yo trabajamos juntos. Y al decir que él trabaja con Dios o que Dios trabaja con él, como usted lo quiera ver, eso da a entender que él lo ve como como dije, como un privilegio. Que Dios trabaje con uno, que yo y Dios estemos trabajando juntos en una tarea, una asignación. Eso es un honor. Eso es un privilegio. Eso es algo elevado. Eso es algo muy santo, de pensar de que el Dios del cielo y yo estamos trabajando juntos en una tarea, una asignación. Eso es de mucho valor. ¿Estamos entendiendo? O sea que tenemos que entender que estamos involucrados en un esfuerzo cooperativo. No solo, sino cooperativo. ¿Y con quién estamos trabajando? ¿Con quién? Con el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios estamos colaborando juntamente con Él. O sea que el obrero de Dios, el servidor de Dios, la servidora de Dios, si usted va a ser una persona que determinada, que avanza y que saca la obra de Dios por delante, usted tiene que ver que su servicio a Dios lo hace juntamente con Él. Es un privilegio. Esto es un privilegio, saber que estoy aquí trabajando y que Dios está conmigo, juntamente conmigo. Pregúntele a un estudiante de una universidad ¿cómo viera él si una corporación o si un presidente de alguna organización, alguien muy respetado, alguien muy talentoso, alguien de nombre, lo invita a él a trabajar con él? ¿Cómo se va a sentir? Un estudiante está en la universidad por cierta carrera. Él necesita que le den lugar para poder ganar su puesto. ¿Estamos entendiendo? Y entonces el estudiante aplica aquí y aplica allí, y de repente llega una corporación tal y le dice: un doctor tal, una oficina tal, un hospital, te vamos a dar lugar para que tú vengas a trabajar juntamente con nosotros. ¿Cómo creen ustedes que él se va a sentir si Microsoft o Apple, o si es un hospital, es un doctor de renombre, le da el privilegio, le da el honor de venir a trabajar? ¿Cómo se va a sentir? Sentir honrado. Se va a sentir especial porque fulano de tal, cierta compañía, cierta corporación me está dando a mí entrada para trabajar juntamente con él. Eso se va a ver excelente en su resumen. Eso se va a ver excelente para su reputación. Yo trabajé con fulano de tal, yo trabajé con mengano, yo trabajé en esta compañía. Le aseguro que lo va a publicar. Porque para él o para ella es un honor que fulano, que este señor, esta señora le dio a él esta posición. ¿Estamos entendiendo? Pablo está diciendo: yo trabajo con alguien mucho más grande que un hombre. Yo trabajo con alguien mucho más grande que un socio humano. Yo trabajo juntamente con Dios. Él está conmigo. Este servicio a Dios para mí es un privilegio. Servirle a Dios no es carga.
Servirle a Dios no es demanda. Ay, qué duro. Es un privilegio de pensar de que Dios me ha dado a mí apertura, me ha abierto a mí las puertas, me ha dado a mí entrada para que yo sirva juntamente con Él. Eso es un ¿qué? Es un privilegio. Eso es un privilegio. De saber que Él y yo estamos en esto. Si así viéramos la obra de Dios, se quitaría tanta pereza que hay. Se quitaría tanta flojera que hay. Mucha flojera, mucha pereza. Ay, qué flojera, qué pereza. Hay mucha indolencia. Hay mucha falta de entrega. ¿Por qué? Porque los servidores están así como que, ay, ¿por qué? Porque no han entendido que cuando tú le sirves a Dios, Dios está contigo. Él está trabajando juntamente contigo. Tal vez no está fulano, tal vez no está, pero Dios está contigo. Y con eso es más que suficiente. Es un privilegio al cual Él a mí me ha llamado. Escuchen las palabras del Señor antes de irse. Escuchen lo que Él le dice a los discípulos. Escuchen las palabras que Él les dice a ellos. Por tanto, le dice Mateo 18, verso 19: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo se lo está mandando a servir. Pero inmediatamente Él viene y le dice que he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, no van a ir solos. No es que yo los mando a servir y los voy a ver. No, yo voy a ir juntamente con ustedes. Yo voy a estar a la par de ustedes, porque esta obra no es humana, esta obra es espiritual, esta obra es el poder de Dios. O sea, yo solamente hablo, yo solamente predico, pero el que hace las cosas grandes es Dios. Él es el que abre los corazones, Él es el que salva los pecados, Él es el que hace todo. Uno solamente es un medio, un instrumento, pero el que hace la obra es un privilegio. De pensar de que yo sirvo y ahí está Dios tocando corazones, abriendo ojos, abriendo corazones, salvando. Eso es un privilegio para uno, para usted que le sirve a Dios. Nunca lo vea como una carga, nunca lo vea como qué pesado. Véalo como lo es, un privilegio. Dice Hechos 14, 27. Escuche Hechos 14, 27. Dice: y habiendo llegado los discípulos de una obra que fueron a hacer, llegan a la iglesia y escuche, dice, les cuentan a los hermanos cuán grandes cosas había hecho ¿qué? Dios con ellos. Habían visto a Dios abrir la puerta de la fe a los gentiles. O sea, están tan gozosos, están tan alegres de ver de que el Dios del cielo los estaba usando a ellos. El que no le sirve a Dios está perdiendo una oportunidad tan linda de ver a Dios usarlo a uno. Dios hacía cosas grandes. Dice Hechos 15:4 que cuando fueron a la iglesia otra vez le referían todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea que por donde usted busque en la Biblia, estos hombres que le servían a Dios lo veían como un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio de ver a Dios usándolo a uno para cierta función, cierta tarea, cierta asignación, y que me tome a mí en cuenta a mí y me use a mí. Eso es un honor que yo no merezco. No solamente me salvó, que ya es un regalo grande, sino que ahora también me da la oportunidad de servirle, de alinearme con Él y de que Él vaya a la par mía usándome, haciendo la obra. Eso es un ¿qué? Dice Marcos 16:20, a veces se nos queda en la cabeza. Marcos 16:20 dice: los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. ¿Oyeron? El Señor estaba con ellos. O sea que el servidor de Dios no sirve solo. Dios está contigo. Él te respalda.
respalda. Él te respalda. Eso es suficiente para mí pensar, si Dios y yo estamos trabajando juntos, qué honor, qué privilegio. Eso es lo que me motiva, lo que me anima. Que cuando vengan los momentos difíciles, el hecho de saber, Dios me va a respaldar, Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, Dios lo va a hacer. Eso es un privilegio que Dios te ha dado a ti, amado hermano, que le sirves a Dios. Valóralo, valóralo. Valora el hecho de que tú puedes servir juntamente con Dios en la obra. Entonces, un servidor de Dios tiene que haber ¿qué? Una sensación de que la obra es un privilegio. No lo puede ver como nada menos o nada más. Un privilegio de que a mí se me haya concedido servir juntamente con Dios, ser su colaborador. Gloria a Dios. Servidor de Dios lo ve como un privilegio. Número dos. Aquí vemos la otra característica del corazón de este servidor. Es que también tenía pasión. Tenía pasión. Si lo veo como un privilegio, obviamente me va a llevar a la pasión. El privilegio y la pasión son inseparables. Si para mí es un privilegio, obviamente que va a producir en mí pasión, porque es un privilegio. Es un privilegio. Oiga lo que dice versículo 1. Versículo 1. Somos colaboradores, ya dijimos. Os exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Está diciendo, les rogamos. Exhortamos es les rogamos, les urgimos, les ruego, les apelo, les pido con todo el corazón. No dejen que la gracia de Dios sea en vano. O sea, que habla de un hombre que está tan apasionado que él está rogando, él está exhortando, él está urgiendo. Y si se recuerdan, en 2 Corintios 5:20 dice que Dios ruega por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea que no solamente hay privilegio, sino que también tiene que haber pasión, tiene que haber celo, tiene que haber persistencia. Os rogamos, les ruego, les urjo, les exhorto, les suplico. Dios y yo estamos juntos suplicándole, rogándole a la gente, a los hermanos, a la iglesia, a los hijos. Le estamos rogando, le estamos suplicando. O sea que es algo, el servicio a Dios requiere mucha insistencia. Mucha insistencia. Mucha insistencia, semana tras semana, semana tras semana. Y a veces parece uno como que es un robot, lo mismo, predicando, prácticamente uno predica lo mismo. No es que lo cambia, pero es lo mismo. Amados hermanos, no se aparten de Dios, no se alejen de Dios, métanse con Dios, busquen de Dios. Sí, pero o sea, eso es el mensaje del predicador. Le ruega a la iglesia, le ruega a los demás. ¿Qué le rogamos? ¿Qué le rogamos? Que no reciban en vano. O sea que el servidor está intensificado, rogándole, haciendo la obra con pasión. Y Pablo le está diciendo a los corintios le está diciendo, no se aparten de la gracia de Dios, no se aparten de la palabra de Dios. No desperdicien todo el esfuerzo, el trabajo que hice con ustedes. Él trabajó con ellos casi más de 1 año y medio. Les predicó, les enseñó semana tras semana, culto tras culto. Les enseñaba, les predicaba, les instruía. Y después ahora le llegan noticias que la iglesia está toda llena de problemas. ¿Cómo cree que se sentía Pablo? ¿Cómo cree que se siente Pablo de saber que le dedicó 1 año y medio? Día tras día enseñándoles, predicándoles, enseñándoles. Y después le llega el reporte que hay un montón de desorden,
Unos están pecando, unos se están apartando, unos se están yendo del mundo. ¿Cómo cree que Pablo se siente? Al ver que uno predica y predica y que predica, enseñándole la santidad, enseñándole la santificación, enseñándoles pureza, enseñándole tanto, y después se da cuenta uno que no, que caen y se apartan y se alejan. ¿Estamos entendiendo? Y uno llega a pensar, tal vez a pensar, ¿será que todo esto es en vano? Uno llega a pensar, ¿será que no entienden? ¿Será que no captan? A uno les predica y hay uno parece que están como en Marte, Júpiter. Está predicando. No hay ningún tipo de reacción, ni buena ni mala. No hacen sí, no hacen no. ¿Será que uno está predicando en vano? ¿Será que no están escuchando? ¿Será que no están entendiendo? ¿Será que no están captando que el predicador, el servidor de Dios se llega a pensar, ¿será que mi trabajo es en vano? ¿Será que lo que yo hago no tiene efecto? ¿Algo está mal? Y por eso es que Pablo dice, les ruego, amados hermanos, les ruego que no reciban la gracia de Dios en vano. Les suplico, yo les ruego. Yo les entregué mi alma, mi corazón, mi vida, mis fuerzas. No se aparten. Ustedes saben que yo estuve con ustedes día tras día. Les enseñé con el ejemplo, les mostré. ¿Qué hacen ahora desviándose? O sea, ¿qué les pasa? Por eso les ruega. Pero ¿qué es lo que les ruega? ¿Qué es lo que lo mantiene predicando aunque ve lo que ve? ¿Qué es lo que lo mantiene sirviendo a pesar de que a veces ve lo contrario? ¿Qué es lo que lo mantiene a uno a pesar de ver tantas decepciones? ¿Qué es? Que lo mantiene a uno sirviendo a Dios. ¿Qué es? Es la pasión. Es la pasión por la palabra. Es la pasión por la verdad de Dios. Es la pasión por la gloria de Dios. Es la pasión lo que lo impulsa, lo mantiene. Aunque veo lo que no quiero ver, pero la pasión lo mantiene a uno predicando a Dios, rogándole a los hermanos, rogándole a la iglesia, rogándole a los incrédulos, no reciban la gracia de Dios. Es la pasión. Es el anhelo de ver que la palabra de Dios produzca vida, fruto, salvación, pureza, entrega, y que esa es la pasión. No, dice Pablo, les exhorto, les ruego, les suplico que no reciban la gracia de Dios. Alguien me dijo hace tiempo que yo parezco enojado. Así me dijeron, usted parece enojado cuando predica. No es enojo, es pasión. Es un enojo. Los que me conocen saben que yo soy bien nice. Pero aquí arriba, la palabra. A mí me consume la palabra, la verdad de Dios. Estamos hablando de verdades que dictan su alma, su eternidad. No estoy aquí dándoles un cuentito de tía coneja. Aquí no estoy hablándole, yo no soy aquí un payaso, no, yo estoy hablando de las verdades que están en este libro sagrado. No estoy hablando de cosas así nomás de chistes, de cuentos. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo no refutar a los falsos? ¿Cómo no hablar de la mentira? ¿Cómo no hablar del pecado? ¿Cómo no? Si es las verdades de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios. Yo soy defensor de las verdades de Dios. Si yo no las defiendo, entonces ¿quién? Si yo no defiendo, si yo no proclamo las verdades de Dios con pasión, con entrega, entonces ¿quién lo va a hacer? Somos los voces, somos los servidores de Dios. Por eso asegúrese que en su corazón haya pasión. Apasionese por lo que hace. Si usted canta, hágalo con pasión. Si usted predica, hágalo con pasión. Si usted enseña, hágalo con pasión. Tiene que haber pasión por lo que hace. Tiene que haber entrega. Tiene que haber que corra. Dijo un profeta: quise callar, pero no pude callar, porque tu palabra es como fuego en mis huesos. O sea, corre. Lo que yo hago
corre por mis venas, corre por mi sangre. Es lo que, no, esto no es un trabajo que yo más poncho, no, esto es mi pasión, esto es mi vida, esto es mi entrega. Esta pasión la que lo motiva a uno a venir y hacer. Y aunque ve a veces y dice, pero sigamos y sigo. ¿Por qué? Porque estoy apasionado por la gracia de Dios. Para decirle a la iglesia, no reciban la gracia de Dios en... Servidor de Dios tiene que ver el servicio a Dios como un privilegio. Si lo ve como una carga, pobre hermano. No, pobre pastor, estás más cansado que uno. No, esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Yo me gozo cuando llega el miércoles. Ahí vienen los hermanos, vamos otra vez. Y el domingo, vamos, tras servicio, vamos. Es un privilegio. Porque hay pasión. Voy a terminar. Porque hay tanta urgencia. Porque ruega. ¿Por qué tan urgente, Pablo? Rogar, suplicar. Note lo que dice. Él lo dice. Versículo 2. ¿Por qué ruega? ¿Por qué urge? ¿Por qué suplica? Versículo 2. Porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día. Ahora. O sea, está hablando de un tiempo en cuanto a la gracia de Dios está disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que su gracia no es para siempre. ¿Quieren saber algo? Ahorita estamos en el tiempo de su gracia. Aún con todo este mundo hecho pedazos. Este mundo está patas arriba, y perdón la palabra. Este mundo está en caos. Crisis moral, crisis religiosa, crisis en la juventud, en la familia. O sea, estamos viviendo en tiempos caóticos. Pero aún hay gracia de Dios. Todavía es el tiempo de la gracia. Todavía. Aún como que estamos viendo. Pero llegará el día en donde se va a acabar la gracia. Llegará el día en donde Dios dirá: ya no más. Ya no más. Se lo dijo a una generación hace años. Le dijo Noé: métete tú y tu familia en tu arca. Ya no los aguanto. Y él mismo abrió las cataratas de los cielos y mandó agua y ahogó a una generación. Porque se acabó el tiempo de la gracia. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Pero como estamos las cosas, ese tiempo se va a acabar. Y creo que está más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Y cuando se acaba la gracia, cuando dice ya no más, ya le di tiempo, entonces que se manifiesta la justicia de Dios. La ira de Dios será derramada. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que usted entienda por qué hay urgencia. Para que usted entienda por qué rogamos.
para que usted entienda por qué suplicamos. Porque la gracia no es para siempre. La gracia es por un tiempo. ¿Entendimos? Entonces, la urgencia es porque el tiempo se está acabando. Pero déjenle digo otra cosa, ya voy a terminar. Ya, les prometo que ya se va a acabar. El tiempo no solamente se está acabando para este mundo, también se nos está acabando a nosotros. Cada día que pasa, ¿qué nos está pasando? No estamos más jóvenes. Yo los conozco a ustedes, ya veo que los años nos están alcanzando. Me recuerdo todo el tiempo que me veo en el espejo y un montón de canas por todas partes. Ya no soy el de 20, ya voy para 45. El tiempo está avanzando. El tiempo se está acabando. ¿Por qué le estoy diciendo yo esto? Llegará el tiempo donde ya no le podré servir a Dios, porque se me acabarán mis fuerzas, se me acabará mi energía, se me acabará mi entusiasmo. Ahorita le viene que el pastor Juan, que está joven, pero cuando ya venga así, todos me van a querer. No, en serio, he conocido iglesias que los corren, ya están viejitos. Porque llega el día donde ya uno no puede, no tener la energía que ahorita tengo energía, pero usted quiere venir el día. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos de ustedes no están aprovechando su tiempo. Muchos de ustedes no están aprovechando su tiempo. Póngame por favor Juan 9:4. ¿Qué dice Juan 9:4? Miren la pantalla lo que dice Juan 9:4. ¿Qué dice? Léalo por favor, léalo. El Señor está diciendo, viene la noche, viene la vejez, viene el día que ya no podremos. No tener la energía, no tener las fuerzas, no tener la carga que tenemos. Y dice el Señor, trabaja ahorita que puedes, para que cuando llegues a viejo ya no te arrepientas. Muchos van a llegar a viejo, porque les voy a decir algo. Les voy a decir lo que sucede cuando uno llega viejo, porque ya llevo años tratando con gente. Cuando uno llega viejo comienza la conciencia a redarguirlo a uno. Y comienza lo que pudiste haber hecho. Y comienza la conciencia. Y comienza a recordarlo. Y comienza a mortificarlo. No esperes que llegue ese tiempo. Sírvele a Dios ahora que puedes. Te lo estoy diciendo con mi corazón. Sírvele. Para que cuando llegue, como dijo Juan 9:4, como dijo, para cuando llegue la noche, no digas por qué no lo hice, porque no trabajé, porque no le di mi todo al Señor. Si hay algo que le agradezco a Dios es que me alcanzó a los 22 años de edad. Si yo hubiese podido, qué bueno, mejor a los 10. Pero el Señor me salvó a los 22 años de edad. Llevo más de 20 años sirviéndole y es lo mejor que hay, servirle a Dios. Mi oración, mi ruego es desgastar mis fuerzas, mi juventud, por decirlo así. Todavía me pienso joven. Aunque mis hijos me dicen que ya estoy viejo, pero yo me siento joven. Y quiero desgastar esto. ¿En qué creen? En la obra. Quiero usar mi vida, mi energía, porque yo sé que la noche viene. Hoy estoy más consciente que nunca. A los 20 no, parecía que era eterno, pero ya a los 40 y tantos ya sé que la noche está más cerca.
Se me recuerda las mañanas cuando tengo un dolor en la rodilla. Ay, ¿qué me pasa? Ya estoy entendiendo, estoy consciente de que la noche se aproxima. Y por eso hoy más que nunca hay que trabajar para la obra de Dios. Termino, y así termino. No conozco veterano, 70, 80 años. Mi pregunta siempre es, si usted pudiese volver atrás y servirle a Dios, ¿lo haría? Jamás me han dicho no. Todos me dicen, si Dios me diese otra vida, le volvería a servir a mi Dios. Ningún anciano me ha dicho, ay, bote la vida. Pero sí conozco otros ancianos que sí han botado la vida. No la botes. Servirle a Dios es lo más honroso, el privilegio que Dios te ha concedido en esta tierra. Sírvelo con todo. Cuando le sirvas con esa pasión, esa entrega, porque el tiempo se está acabando. Les dije que ya iba a acabar y ya acabé. Pónganse de pie, por favor. El tiempo se acaba. Se acaba para este mundo y también se está acabando para nosotros. Y es lo que Pablo me da a entender. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para servirle a Dios. Hoy. Si no le estás sirviendo, escúchame tú por favor, que no le sirves a Dios. Sírvele. Joven, escúchame. Sírvele a Dios. Jovencita, sírvele a Dios. Sírvele. Sírvele, no importa qué edad tienes, sírvele. Sírvele a tu Dios. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Que veamos este servicio a ti no como una carga. Ayúdanos a verlo como lo que es un privilegio. Ser un colaborador tuyo. Oh Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que la pasión por servirte aumente en los corazones de los que te sirven. Señor, ayúdalos. Ayuda, Señor, a los servidores tuyos, Padre.